Hola a todos y a todas, bienvenidos a Hablemos de Economía, un podcast de la Universidad de los Andes. Mi nombre es Valentina García, soy estudiante de Administración de Empresas y en este espacio queremos tomar a consideración los efectos de la crisis del COVID-19 sobre el desempleo y la desigualdad. En particular, buscamos analizar este enfoque bajo la luz de dos nociones fundamentales, la teoría clásica y la teoría keynesiana. Nuestra intención no es recitarles teorías, sino debatir sobre el tema y su importancia para la actualidad. En este espacio, economistas, profesores y expertos en el tema nos cuentan sus posturas ideológicas y nos ayudan a entender por qué dialogar sobre desigualdad y desempleo está relacionado con la creciente desigualdad social. Así que, bienvenidos. Cuando hablamos de la pandemia por la crisis sanitaria del COVID-19, lo más común que se puede hablar es sobre las incidencias en materia de salubridad pública. El tema es que esta discusión, aunque fundamental, también afecta directamente a índoles cruciales de la esfera pública, como lo son los aspectos sociales y económicos. Ciertamente, el mundo enfrentó en 2020 una de las peores situaciones en materia de salud y mortalidad en más de un siglo. En América Latina, la desigualdad social, la pobreza y la precariedad de las condiciones de vida constituyeron marcos de vulnerabilidad social realmente preocupantes y totalmente alarmantes. Esta súbita e intensa propagación de la pandemia causó de manera alarmante la presencia creciente de desigualdades e inequidades, una característica que ya estaba prominente en el panorama social, económico y ambiental de la región, lo cual, en definitiva, le agregó otro factor de preocupación a toda esta situación. Esto apuntó a un impacto socioeconómico muy profundo, tanto en el corto como en el largo plazo, con consecuencias sobre todo para la distribución equitativa de las oportunidades para la salud y el bienestar de todas las personas. Por esta razón, en este podcast pretendemos abordar esta problemática desde un lente económico, con al menos dos puntos de vista discutibles. Como mencioné antes, estos son la visión clásica y la visión keynesiana sobre el desempleo y la desigualdad. Para ello, el día de hoy le damos la bienvenida a nuestros invitados estrella. Por un lado, contamos con la grata presencia de Aldemar Figueroa, quien es un referente para la economía del país, pues actualmente ocupa el cargo de ministro de Hacienda. Y por otro lado, también contamos con la grata presencia de Stefano Sorsini, un importante profesor macroeconomista de la Universidad de los Andes. Un gusto saludarlos, señores. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hola Valentina, me encuentro muy bien, muy agradecido por esta invitación. Hola a todos los oyentes, igualmente muy feliz de estar acá. Gracias a ustedes por estar presentes. Antes de iniciar con el debate, quiero que nos cuenten qué expectativas tienen del mismo y por qué consideran relevante el diálogo como medio de resolución de conflictos en la sociedad, como lo es en este caso la pandemia del COVID-19 y sus incidencias en desempleo y desigualdad. Si quieren, iniciemos primero con el señor Aldemar. Sí, Valentina, en cuanto a mis expectativas sobre el debate, creo firmemente que el diálogo y el debate son el puente para alcanzar un punto medio entre dos ideologías tan distintas. Muchas gracias por su aporte, señor Aldemar. Y por otra parte, ¿qué nos puede decir usted, señor Estefan? Por mi parte, pienso que es evidente un buen beneficio del buen diálogo es el compartir una diversidad de saberes, ya que todos no pensamos lo mismo y por esa razón el compartir diferentes posturas sobre la problemática nos puede deslumbrar diferentes soluciones a la misma. Completamente de acuerdo con la intervención de ustedes. Como mencionamos al inicio, el propósito de este debate es construir espacios de discusión que promuevan la buena comunicación y el fomento de iniciativas para el cambio. Por esto, ahora continuemos con el propósito de esta invitación. La intención es que ustedes como expertos del tema nos expongan sus opiniones y posturas a través de un debate. Antes de iniciar con nos parece importante mencionar a los oyentes las normas fundamentales de cualquier debate y que en definitiva en no serán la excepción. El primero es la objetividad en cada una de sus intervenciones al problema planteado. El segundo es la tolerancia respecto a la diferencia de ideas de la contraparte.
El tercero es el respeto por el tiempo asignado por el moderador y el turno del oponente. En este caso se va a manejar un tiempo máximo de 1 minuto y medio por intervención. Y por último, pero no menos importante, es respetar la intervención de todos los participantes del debate. Así que iniciemos. En el episodio de hoy les presentamos el caso de desempleo y desigualdad. Como se mencionó anteriormente, abordaremos estas temáticas desde el enfoque clásico y keynesiano. En este podcast no pretendemos tomar partido sobre una teoría u otra, pero sí queremos tener esa conversación. La primera pregunta que tenemos preparada el día de hoy es: desde la postura de sus ideologías, ¿cómo se explicaría el desempleo a la luz de la teoría clásica y keynesiana? Empecemos primero con el señor Estefano. Según la teoría clásica del empleo, en el mercado de trabajo como institución social, el trabajo es un bien económico muy peculiar que no puede asimilarse con el comportamiento de la oferta, la demanda y los precios en cualquier otro mercado. Las peculiaridades que muestra el mercado de trabajo con respecto a los salarios y puestos se ven reflejadas en el funcionamiento del mercado laboral, en donde el escenario más frecuente y en ocasiones considerado como normal es la existencia de un desempleo masivo y permanente al salario vigente. Muchas gracias por exponernos su perspectiva ideológica, señor Estefano. Ahora, por otra parte, ¿cuál es su visión sobre el tema, señor Aldemar? Sí, respondiendo a tu pregunta, según Keynes, lo que genera el empleo es la dinámica económica que va ligada con el nivel de inversión y de demanda de agregada efectiva. El tema es que desde la teoría keynesiana el objetivo es llegar al nivel de empleo de equilibrio, no de un pleno empleo. En este sentido, se toma el desempleo como un indicador de la falta de inversión y de oportunidades de empleo, más no un indicador de ineficiencia en el mercado. Así que siempre existirán niveles de desempleo forzosos dentro de los sistemas económicos. Muchas gracias a ambos. Ya conociendo sus posturas sobre el debate, podemos dar paso a la siguiente pregunta, que nos aterrizará un poco esta teoría a la realidad de la problemática expuesta. Como segunda pregunta al debate, ¿cuáles creen que serían unas soluciones óptimas hacia la problemática del desempleo con base en sus posturas ideológicas? Partiendo de la teoría clásica, la mayor solución que tiene esta problemática es la reducción del precio de la fuerza de trabajo, es decir, de los salarios, y propone una flexibilización del mercado, dado que se cree que toda oferta crea automáticamente su propia demanda, razón por la cual no existen obstáculos para el incremento de la producción y el empleo. Gracias, señor Estefano. Y ahora, señor Aldemar, ¿qué nos puede decir sobre lo mencionado por el señor Estefano? Primeramente agradezco mucho la intervención de mi contraparte, sin embargo, desde la teoría keynesiana se rechaza la solución que da la teoría clásica de bajar los salarios para disminuir el desempleo. En este sentido, para incrementar el nivel de empleo desde la teoría keynesiana se propone aumentar las fuentes de empleo mediante el aumento de la inversión que depende de la eficiencia marginal del capital. Esto para llegar a un punto óptimo donde las ganancias sean máximas, pero con una mayor cantidad de gente laborando. De acuerdo con lo mencionado por el señor Aldemar, ya que esto nos da paso a la siguiente pregunta. Esta es, a partir de lo escuchado por la contraparte, ¿cuáles consideran que son las debilidades que se pueden presentar en las propuestas de la contraparte en materia de ineficacia en la práctica y por qué? ¿No cree que implementar una economía expansionista para incrementar la inversión privada podría alterar la oferta monetaria de la economía, generando así un estancamiento de la misma? De ninguna manera. De hecho, se puede afirmar que la tendencia en el manejo de una política monetaria a mantener una tasa de interés baja sí ha permitido estimular el crecimiento de la inversión, vía la obtención de créditos mucho más baratos, así como también incrementar el consumo de los hogares. Ahora, en cuanto a su posición, ¿no creería usted que una baja en los salarios ocasionaría que los obreros no estén dispuestos a trabajar por salarios menores y esto ocasionar mediante huelgas que los trabajadores se retiren del mercado laboral? No creo que pasaría esto, pues como determina Solow, existen reglas sociales de cooperación entre los actores en juego dentro del mercado, principalmente entre empresarios, trabajadores ocupados y trabajadores en paro, en donde cada uno de ellos se percata que lo mejor para todos es trabajar en forma coordinada y leal, por lo cual en el mercado lo único que mueve a los trabajadores no es el salario. Por su parte, ¿no cree que la igualación de la oferta y la demanda también podrían generar una situación de estancamiento de la producción acompañada de inflación y sin pleno empleo?
Tiene razón lo expuesto por Estefano. Sin embargo, desde la teoría keynesiana se busca, como ya he dicho, un punto de empleo de equilibrio que maximice ganancias, no un pleno empleo. Por otro lado, ¿qué responde usted al hecho de que una baja en los salarios bajaría por ende los precios de los productos, lo que podría derivar en una desestimulación de la producción? Esto, junto a que la baja de los salarios bajaría el consumo y con él a la demanda agregada, lo que generaría desaceleración de la economía, disminución de la oferta y por lo tanto del nivel de empleo. Muy interesantes las perspectivas que nos están poniendo sobre la mesa, señores. Ya para no extender más el debate y establecer un espacio de reflexión en los oyentes, como última pregunta realizamos la siguiente. ¿Por qué consideran que dialogar sobre desempleo es un punto importante para entender la persistente desigualdad y la inestabilidad social? Ya fuera de mi postura sobre el debate, pienso que la disminución del desempleo ayuda a que más personas cuenten con una fuente de financiamiento para sus hogares, lo que les permite mejorar su nivel de vida, disminuir la pobreza y la desigualdad en general. En este sentido, la inversión en educación y nuevos puestos de empleo toman fuerza en cuanto a ser una alternativa más viable para disminuir la desigualdad. Gracias, señora Aldemar. Ahora, para concluir con el podcast, es importante hablar sobre estos problemas pues resultan fundamentales. Según cifras del BBVA, comparando el cierre de 2020 con el de 2019, los desocupados aumentaron en 907.000 personas en el total nacional. De igual manera, los inactivos en 945.000 y los ocupados se redujeron en 1 millón. Asimismo, en 2020 hubo una recomposición de los ocupados entre trabajadores asalariados del sector privado y trabajadores por cuenta propia, que a su vez contribuyó a elevar así la participación de los no asalariados, es decir, informalidad en el empleo total, y por tanto a deteriorar su calidad. En este sentido, durante este periodo se ha hecho evidente que la mayor parte del mundo no estaba preparada ni estructuralmente ni económicamente para afrontar una amenaza sanitaria de tal magnitud. El modo de hacer frente a estos conflictos por parte de los gobiernos ha sido todo un desafío en materia de políticas públicas y estrategias económicas para mitigar las consecuencias y facilitar al menos una recuperación sostenible, resiliente, centrada en las personas y en su calidad de vida. Este acontecimiento ha causado unos niveles de incertidumbre alarmantes para los gobiernos mundiales, detonados en gran medida por los efectos negativos de la pandemia a escala mundial, en facultades como economías, mercados de trabajo, salubridad y ciudadanos. En consecuencia, como vimos en el debate, problemáticas se desarrollaron de manera negativa que detonó aún más la desigualdad en la sociedad. Del día de hoy nos quedan interrogantes como ¿qué estrategias se pueden implementar en el sector laboral para evitar un impacto negativo en la desigualdad? ¿Y realmente el gobierno nacional está accionando de manera efectiva ante estas problemáticas? En próximos episodios hablaremos más al respecto. Gracias a todos los oyentes por escucharnos y gracias a los participantes. Fue un placer escucharlos en este espacio. Gracias a ti, Valentina, por esta maravillosa invitación y gracias por este espacio de diálogo en la academia. No, muchas gracias a ti y a los oyentes. Siempre estoy abierto a conversar y a ser un ejemplo de que con el diálogo todo es posible. Nos vemos en una próxima ocasión. Esto fue Desempleo y Desigualdad. Nos vemos en un próximo episodio de Hablemos de Economía. Un saludo.